En mi caso, como periodista, yo creo que fue más una etapa mía donde yo necesitaba ser entrenada, pero incómoda. El trabajo no es malo, sencillamente si uno no está alineado con su propósito, con lo que vino a hacer a este mundo, con sus habilidades, pues se quema. Si a ti no te gustan los resultados que hoy tienes, ¿qué estás haciendo para cambiarlos? 9 años de muchísimo aprendizaje, de subidas, de caídas, de logros, pero que hoy me permiten pues vivir en una vida con propósito. Entonces no es solo se trata de un negocio que dé, sino de la persona que se convierte uno para tener un negocio que dé. Yo veo en mi agenda visualmente ocupado el tiempo para lo más importante, que es Dios, familia, y también está el tiempo del negocio, que por supuesto también tiene sus propios bloques de tiempo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del 5% y recuerda que este podcast está diseñado para empresarios, emprendedores y dueños de negocio de fe que quieren escalar sus finanzas y llevar su negocio a un nuevo nivel con propósito. Por eso, si estás listo o lista para tomar acción y crear algo que trascienda, estás en el lugar correcto. Somos Daniel Páez y Camilo Hernández y este es el podcast del 5%. Nuestra invitada de hoy trabajó 12 horas al día en la televisión para salir 5 minutos en pantalla. Dejó eso para vender apartamentos sin saber nada de apartamentos y durante 4 años publicó contenido en redes sin ganar un solo peso. Hoy le enseña a miles de profesionales en Latinoamérica a construir una marca que venda por ellos. La pregunta es, ¿qué sabe ella que tú todavía no? Bueno, bienvenida Alejandra Cifuentes, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí con este par de mentores que además admiro porque vienen en propósito. Y eso para mí es súper ganadorcísimo. Entonces, gracias. No, muchísimas gracias y gracias a ti por estar acá y qué bueno tenerte acá para que sigamos agregando valor a nuestra comunidad del 5%. Dani, ¿cómo vas? Muy bien, Cami, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Muy felices de estar acá y bueno, estamos, para los que no saben, la cachaca de agua salada. Exacto. Oiga, como al tío cuando dije eso. No sé, es verdad, eso es verdad. Hacemos la tarea. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo me autodenomino cachaca agua salada porque aquí en Colombia los cachacos, los de que somos de Bogotá, nos dicen así, pero mis papás son barranquilleros. ¿Pero qué dices? ¿Por qué no dices rola? ¿Qué cachaca? La cachaca agua salada, porque así me decían mis amigos en Barranquilla. Cuando yo viví chiquita en Barranquilla me decían la cachaca. Entonces yo decía, yo soy la cachaca agua salada, porque al final de cuentas creo que tengo la mejor parte de las dos ciudades. Yo soy muy estructurada para mi trabajo, como muy cosmopolita de la ciudad, pero también mi sabor costeño lo tengo en la sangre. A mí póngame a bailar y yo ya no saben que soy cachaca. Sí, buenísimo. Mi manera de relacionar con la gente, amo la comida costeña. Cuando estoy en la casa de mis papás, que es en Prado Mar, que saliendo de Barranquilla, pues yo digo, ay, esto es mi lugar, o sea, me encanta. Entonces al final, pues me denomino así, cachaca, agua salada. Nosotros normalmente, Ale, nos gusta conocer un poco de la persona que tenemos acá para luego llegar a lo que estás haciendo en este momento. Rápidamente, como que no queremos como que esto sea pues la historia completa. La biografía, sí. Pero sí te gusta, lo tocaste, te gusta bailar, hiciste intentos de entrar a ballet. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Yo, de hecho, tengo tatuada una bailarina. Ajá. Y por eso pusimos ese pingüino, está bailando. No, pero bailarina no de ballet. Yo amo bailar, o sea, a mí la música es lo único que hace que se me olvide que tengo hambre. Y de pequeña intentaron pues meterme primero en una academia de ballet y dijeron que yo estaba muy grande. Yo no sé si tenía como 6 años, alguna vaina así. Dijeron que no, que yo ya no servía para eso porque yo estaba muy grande. Después, más grande, como a los tipo 9 o 10 años, nos mudamos para Barranquilla. Allá también hicieron el intento de mis papás de meterme en una academia y por cosas de la vida, que la ruta, que no nos podía recoger, que no sé qué, y se canceló el tema. Y se quedó siendo un hobby. Pues muchos años después, cuando empecé a vivir en propósito, cuando empecé a vivir en los bienes raíces, bueno, ya les contaré un poco esa historia, dije, oiga, ¿yo por qué no entraba a una bendita academia de baile? O sea, ¿yo qué estoy esperando? Y me metí en una academia de baile en el 2019 y 20. Y no, o sea, yo no era mamá, entonces yo salía del trabajo como un resorte a la academia y de verdad me daban las manos la noche allá bailando. ¿Qué de qué más te gusta bailar? Salsa.
salsa, bachata, todo lo como... O sea, todo como buena Ni cachaca, costeña. ni costeña. Yo bailo salsa, bachata, Vallenatico, si eres merengue, costeña. vallenato, champeta, afro, folclor, mapalé, cumbia, o sea, Qué rico. todo. O sea, Todo eso. siempre has tenido esa vena artística, o sea, de pequeña te la han cultivado. No, es que mis papás son artistas. Mi Y mamá es bueno, artista, cantante, artista, ella pinta, hace escultura, mi hermano es artista plástico, mi papá, aunque es ingeniero, pues toca bajo, entonces el arte siempre ha estado. Bueno, ahorita ya nos contabas eso de vivir en propósito y mencionaste por acá algo de real estate, así que quédense porque ya vamos a llegar a esa parte Ajá. de cómo hoy estás viviendo en propósito, haciendo algo que te encanta, añadiendo valor a las personas. Ya vamos a llegar allá. Y esa parte artística, ¿tú la has transformado o te ha llevado a que te encante hacer eso que estamos haciendo en este momento? Antes de iniciar la grabación, yo te decía, te encantan las cámaras, ¿cierto? Sí, Y a como mí que me se ha encanta agregado grabar. con esa vena artística. Cuéntanos cómo ese proceso de la base que tuviste en tus pares te llevó a hacer algo de estar detrás de cámaras y hacer lo que hoy parte de lo que haces. Pues oigan, yo no sé si uno nace o se hace, pero yo creo que obviamente uno viene con un par de dones que le da Dios a uno y pues en la medida que uno los explota, estos crecen. Desde chiquita yo cantaba, bailaba, grababa, tomaba fotos, hablaba hasta por los codos, o sea, eso ya era como algo que venía en mi configuración. Pero realmente a mí desde pequeña me gustó mucho participar, liderar y yo no sé si tendrá que ver un poco con que fui la última de mis hermanos después de 10 años, entonces yo crecí en un entorno de grandes, o sea, mis hermanos, mis papás, sus amigos siempre eran personas grandes y yo era como la sapita que quería hablar, que yo tengo que participar, que yo quiero estar en todo. Y esas habilidades de comunicación se fueron desarrollando cuando fui a elegir una carrera. Yo me acuerdo que le decía, papi, ¿será que publicidad o comunicación? Y todo el mundo era como, tú no tienes nada que pensar. Ya está clarísimo. Y de hecho, cuando fui al recorrido con el colegio a la universidad y entré al set del Politécnico, como la parte de medios audiovisuales, yo, ¿Qué es esto? Dios mío, o sea, yo veía las cabinas de radio, las cámaras, los sets, las paredes verdes, yo no, esto me encanta, me encanta, me encanta. Así que creo que ha sido un tema de explotar algo que ya venía y pues yo hice mi carrera en periodismo. Hoy en día sigo pensando que soy una comunicadora, simplemente en otra línea, no en el periodismo, pero me lo disfruto al máximo. O sea, una comunicadora con propósito, ya le sumaste esa parte de propósito. Sí, total. Qué bueno. Y eso te llevó, cuéntanos un poquito de experiencia, a estar también detrás de las cámaras. O sea, no solo hiciste la carrera como en comunicación social, sino que estuviste detrás de las cámaras también. Yo trabajaba en CMI, yo trabajé en medios audiovisuales, bueno, trabajé en NTN 24, en CMI. También hice prensa, que me fascina, a mí me fascina escribir, aunque eso sí es algo que hoy hago más para el tema de redes sociales y tal, pero antes hacía artículos, editorial. Y pues fue una experiencia donde puse en prueba todo lo que estudié y me encantó, no me encantó el estilo de vida del periodismo. Es muy curioso porque a mí me fascina viajar, me fascinaba estar como en las cámaras, en los programas, todo ese tema. Pero en la fuente que yo cubría, que era entretenimiento, la sentía muy superficial. Entonces yo iba a los eventos y yo sentía como que decía, esto no me acaba de llenar, el entorno en el que estaba no me llenaba, los horarios, yo decía, en serio, yo voy a vivir toda mi vida acá metida en el estudio de 9 de la mañana yo llegaba el noticiero a las 9 de la mañana y salía el noticiero a las 9:30 de la noche. Llegaba a mi casa a ver la emisión y a dormirme para el otro día. A ver cómo lo hice. A ver y ahí sí. cómo salió todo. ¿Y cómo era eso? Como ¿qué te decías a ti misma después de 12 horas, media hora de transporte, verte 5 minutos? No, 5 minutos no, las notas al aire son de 40 segundos. Ok. 40 segundos. Lo que imagino, bueno, ya vamos a hablar de lo que te ha ayudado ahora, a que es un formato short form. Sí, ese fue mi cancha de entrenamiento. También me gustaba mucho cuando trabajé en NTN, eran programas pregrabados con más tiempo, no era como esa velocidad del noticiero, pero de todas formas, yo en esa época de mi vida me empecé a cuestionar yo en serio me veo aquí hasta en 20 años más haciendo exactamente esto, no.
No te y veías. vi muchas cosas en los medios de comunicación que no me gustaban, que no consideraba justas. Entonces era un tema de no estoy cómoda aquí, pero tampoco tenía ninguna idea de cómo iba a salir de ahí. Estaba llegando a un techo de propósito, estaba sin propósito, pero no sabía O sea, ni qué iba a pasar, ni para dónde iba a ir, simplemente no estaba cómoda ahí. o sea, estabas haciendo algo porque era lo que había, pero no tenías también como, quiero hacer otras cosas, pero no sé qué. No sabía ni qué más era. Ven, y en ese momento, que ya seguramente más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero yo sé que le va a ayudar mucho a nuestra audiencia, para alguien que está 12 horas ahí, ¿cómo hacías? Me imagino que tenías que estar muy al tanto de las noticias. Todo el día, desde que yo abrí los ojos. ¿Tenías alguna rutina? O sea, no sé, tenías, no sé, algún hack, o sea, ¿cómo hacías para trabajar todo La eso? vida del periodista es estar enchufado todo el día. Exacto. De hecho, el día siguiente que dejé de trabajar en CMI, yo me sentía súper rara. Claro. Porque yo era como, no tengo que escuchar el radio, no voy a leer nada, me siento totalmente desactualizada. Hoy en día yo no veo noticias, realmente solo como lo que toca, pero en esa época nada, o sea, suena el despertador y la Biblia es el radio, Caracol Radio, pásese la otra emisora, alistándose, porque uno tiene que estar, sobre todo en noticias. Una cosa es ser periodista de, no sé, una fuente específica en un programa que sale al aire, no sé. Sí, un tema en particular. Sí, o documentales o más, pero en noticiero, pues tú tienes que estar en la jugada todo el día de todo, pilas. Sí, es impresionante porque siempre con Cami hablamos de que finalmente uno mira hacia atrás y los puntos cómo se unen, ¿no? En ese momento seguramente ni siquiera pensabas que ibas a hacer lo que estás haciendo ahorita, No. pero obviamente fue un entrenamiento brutal para lo que estás haciendo ahora. Así es. Bueno, después sales a una petrolera. Explícanos ese trabajo ahí. Pero espérame, que hay algo más interesante aún, Daniel, que tú acabaste de mencionar algo antes de ir a la petrolera. Y ya estabas haciendo algo que como que sí te gustaba, pero como que ya no. ¿Cuál fue ese startazo que te llevó a buscar otras cosas? Bueno. Cuéntanos un poquito de eso. En ese momento en CMI hicieron un recorte personal gigante, yo creo que salió medio noticiero, dentro de esas yo. Y yo empecé a buscar, pues nada, trabajo como periodista en emisoras, en revistas, y los salarios eran terroríficos, terroríficos. Entonces yo cuando hablaba con mi esposo decía, yo voy a gastarme más en todo lo que me traslado, en lo que me gasto en comidas, gasolina, de lo que me están proponiendo acá. No. O sea, eran unos salarios como, de verdad que se valora cero la experiencia. Y ahí fue cuando digamos que mi primera gran frustración fue la parte económica. Yo decía, todo el mundo quiere salir en la televisión y ni supieran que puedes estar saliendo y ganando como un zapato. Porque en los medios de comunicación hay gente que gana muy bien, pero los que hacen trabajo grueso ganan muy mal. Me van a matar. Dice que en esta parte ponemos... Y no puedo decir que sea la regla, que todo el mundo gane mal, no, pero en mi caso, mi techo económico, yo decía, ¿qué es esto? Esto no es el estilo de vida ni de ingresos que yo quiero para mí. De hecho, muchas de mis amigas muy buenas, pues se fueron a trabajar a Estados Unidos, a otros noticieros, a otras plazas donde sí empezaron a ver retribución de lo que sabían hacer, ¿ves? Pero en mi caso, como periodista, yo creo que fue más una etapa mía donde yo necesitaba ser entrenada, pero incómoda. Eso yo hoy lo veo así. Uy. Y esa incomodidad económica fue la que me llevó a llegar a una petrolera, que fue como, estoy buscando trabajo y necesitaban a alguien para un reemplazo de 2 meses, que fuera bilingüe. Y yo dije, bueno, pues yo, y además pero yo decía, una petrolera, era liderando como un command center de seguridad para los expatriados. Y decía, Aparte de súper... nada que ver conmigo, pero era un reemplazo. Yo creo que si no estuviera buscando ese trabajo no lo encuentro. No. Exacto. Eso fue porque una amiga, mi esposo, dijo, oye, mira, yo trabajo en esto, me voy a ir, están buscando un reemplazo por 2 meses, me pagaban casi el doble de lo que yo ganaba como periodista. Casi no, el doble. Bueno. De lo que yo ganaba como periodista. Eso fue un tema económico y oiga, no estoy haciendo nada, un tema económico. Perfecto. Pero ustedes no se imaginan mi
mi frustración ya en propósito cuando yo me fui, porque para tomar ese rol yo tenía que ir a hacer unos cursos de seguridad y yo decía, ¿qué hago acá? O sea, Claro. Dios mío, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Yo por qué estoy aquí? Pero bueno, hice el curso, empecé a trabajar, detestaba todo lo que hacía porque yo era una vaina supremamente operativa. O sea, si hablamos de personalidad, si lo han escuchado, esto es todo lo que yo no tenía que estar haciendo en mi vida, o sea, todo para lo que yo no. Pero digamos que en cuanto a mi ejecución laboral, pues yo tengo que hacer esto, lo aprendo, lo hago y punto, ya. O sea, no, como que cuando te hablan de propósito, yo te podría decir, te puedo contratar para ser mi recepcionista y estoy segura que lo vas a hacer bien, pero en 2 meses estás harto de ser mi recepcionista. Sí, voy a estar quemado mentalmente. Quemado, Sí. porque tú ya no Energéticamente. tienes nada más que aportar. Eso me pasó a mí, era como un tema operativo, apréndase códigos, no sé qué. Le cogí el ritmo a esa vaina y esos 2 meses se volvieron casi 2 años. Imagínate. Claro, 2 años. ¿Y crees tú que lo que pasó antes, donde trabajabas, que hicieron recorte personal, como que sembró esa semilla en ti de emprender, eventualmente? Porque después saliste a la petrolera, en ese momento todavía no. Nada. O sea, eso no existía en mi cabeza. Yo no veía futuro, yo no sé qué hice con mi carrera, yo no sé qué voy a hacer. Estos trabajos todos no van para ningún lado. Y ya empecé a trabajar en la petrolera y me quedé ahí. ¿Y cómo estaba esa parte de propósito? Porque antes estabas como... Cero. Ahí mi vida era sin propósito. Pero en ese momento, en la petrolera, ¿seguías buscando empleo, seguías buscando algo que hacer? ¿O? Yo estaba trabajando y yo decía, estoy harta. Estoy harta, pero tranquila. Estoy harta. Estoy harta, pero cómoda. Yo era esa persona que amaba los viernes y odiaba los lunes. Ajá. O sea, y además, de hecho, del mes yo descansaba solo 2 días o 4 días del mes, porque yo trabajaba de lunes a lunes una semana y de lunes a viernes la siguiente y paraba sábado y domingo. Luego otra vez lunes a lunes, o sea, sábado, domingo, festivo, lo que fuera seguido, porque es un command center de seguridad. Claro. O sea, eso no para. Claro. Entonces los turnos son una loquera y yo empecé a trabajar en eso. Pesado siempre. Claro. O sea... Yo mis sábados era como mi esposo, no, que hay rodada de motos, de no sé qué, y yo, ya está aquí en el command center, ve tú. Este nivel de frustración, como yo decía, ¿qué hago yo metida acá todos mis fines de semana? Fuerte. Contestando un R55, que no sé qué, o sea, códigos, y al final de cuentas, el trabajo no es malo, sencillamente si uno no está alineado con su propósito, con lo que vino a hacer a este mundo, con sus habilidades, pues se quema. Nosotros tenemos dentro de la comunidad, las personas que ya nos conocen, una frase que me enseñó un mentor, dice, mira, no hay actividades agradables o desagradables, hay actividades con propósito o sin propósito. Y ya cuando tú entiendes eso, que mira, tú no lo conocías, pero cuando ya vas en ese camino, y lo que decía Daniel, que uno mira los puntos hacia atrás, como que empieza a entender todo eso que Dios lo va colocando y dónde lo va colocando y por qué lo va colocando. Así es. Y digamos que dentro de todo este recorrido, aunque yo no tenía voy a ser emprendedora, yo sí había emprendido muchas cosas. O sea, yo he vendido cosas desde chiquita, al colegio, hice comida, vendí, hice dulces, vendí, porque mi papá, digamos de chiquita, a mí me gustaba mucho, no era como, quiero esa maleta que me gustó, te la regalo. No era, bueno, ahorra, te la compras. Entonces yo, ahorro, pero me demoró mucho, entonces compro, y yo le decía, entonces llévame a comprar moñitas para el colegio, yo las vendo y me compro la maleta. O sea, esa era mi Pero yo no lo conectaba en esa época. Por ejemplo, para mi matrimonio yo vendía para comprar mi vestido de novia. Yo vendía brownies en el CMI, en la universidad vendía, o sea, siempre, pero yo no me consideraba una emprendedora, simplemente era pues... Generar ingresos extra. Sí, ya, era como generar ingresos. Claro. En esa época, en la petrolera, como ganaba bien, pues yo no pensaba en generar ingresos extras. Simplemente estoy harta de estar aquí porque yo no me veo aquí, no sé qué voy a hacer con mi vida. Y eso me llevó a estar lo suficientemente aburrida para darme la oportunidad de entrar a los bienes raíces. Que fue como ese punto de quiebre. Pero antes de pasar allá, has mencionado a tu esposo y todo, ¿has tenido apoyo total de tu esposo? Sí. Buenísimo. Porque muchas veces no pasa eso con vidas tan pesadas. Lo vemos en nuestra comunidad. Entonces, qué bueno que tú siempre has tenido el apoyo de tu esposo en eso. Sí, de mi esposo, de mi familia. O sea, yo en esa parte siento que soy una consentida de Dios porque mi entorno siempre ha sido un entorno que ha creído en mí. O sea, que es como, dale, lo que tú vas a hacer eso, te apoyamos. Siempre. Y eso, pues, obviamente
cambia para bien el panorama. Claro. Empiece con soportes. Claro. Listo, sigamos con ese punto de quiebre. Ya estabas, ya no más, ya 2 meses se convirtieron en 2 años. Casi 2 años, sí. Tu hermana te invita a un evento y Así ese fue como tu momento ajá. Se fue como ya. Como cuando entraste ahí. Sí. Háblanos un poco de ese evento para los que no saben qué es KW, un poquito de eso y qué sentiste en ese momento. Porque nosotros tenemos varias personas también en la comunidad un poco frustrados, quemados, como sin propósito. Y están buscando como ese momento de quiebre, como ese momento ajá, como antes de comenzar hablamos de Tony Robbins, ese momento ajá, que uno siente como, por aquí es el camino, esto es lo mío. Que fue en ese evento, ¿sí? Sí. En ese evento, sí. Pues yo, digamos que lo de la petrolera, a mí me da risa porque yo creo que Dios me conoce y a veces yo soy muy determinada con lo que me propongo, pero en esos cambios de vida yo no he sido la de que he tomado la decisión. En CMI a mí me dijeron, bueno, chao. En la petrolera también. Hicieron ahí una, como dicen, eso es pura palabra abuelita, una teriquiñuela para sacarme, para no pagarme yo no sé qué, me hicieron cambiar un contrato, entonces yo renuncié a uno, firmé el otro y 3 meses después, ay, bueno, chao, muchas gracias. Sí. Claro. Y yo sentí una paz, así, yo, ay, qué bendición que ya me toca venir. Pero mi hermana, que ya era agente de bienes raíces, ya había emprendido en esto en Barranquilla, me ha dicho, venga, ¿usted por qué no es mi agente inmobiliaria en Bogotá? Y yo, muy chistosa, un día había puesto en Facebook, hola a todos, hoy soy agente inmobiliaria, el que necesite ayuda, me cuenta. Obviamente sonaron grillos, no pasó nada, y yo dije, no, pues eso qué, esta sopa sirve. Muy chistosita, sin nada de fundamento. Y yo... Alejandra, ese momento, ¿qué le diría a Alejandra? Bueno, yo me jalaría las orejas. Pero era esos intentos mediocres de no, estoy harta, pero no hago nada. ¿Sí? Estoy harta y mi gran esfuerzo es mandar un mensaje. Claro. Soy agente inmobiliario. Pues eso no pasó nada. Y en mi mente se creó un concepto de yo no sé nada de eso no sirve. Pero es parte del proceso que hoy te tiene donde te tiene, que ya vamos llegando allá. Y ya después, cuando ya dejé de trabajar en esto, mi hermana me dice, oiga, voy a ir a un evento en Bogotá que se llama Salto Cuántico, Quantum Leap, lo van a dar de una franquicia que se llama Keller Williams, yo voy a abrir esto en Barranquilla, quiero que venga, acompáñame y conoce. Y yo como... ¿Tu hermana ya era parte de Keller Williams? Ella la iba a abrir. Ok. Y ella iba a abrir esto en Barranquilla. Y yo como que, ay, pues, bueno, o sea, no, ella se iba a quedar en mi casa, entonces, pues, claro, pues vamos, o sea, no tengo nada más que hacer tampoco. Claro. Y les digo, muy chistosa, que es que esa versión mía, yo la veo y la amo porque era la necesaria para llegar a donde estoy, pero digo, ay, Dios mío, Alejandrita, yo llegué a ese sitio como, bueno, ¿a qué horas es que nos vamos? Sí. Como que, ¿qué estoy haciendo acá? Como que voy a ir a tu hermana. Con mi hermana, pero ¿a qué hora nos vamos, por favor? Porque esto está una mamá. Como esas redes de mercadeo que lo invitan a uno y que llega ya como gancho ciego. Sí, yo porque vine, ya me quiero ir, pero aquí estoy, pues. Así fui. Y todo el día uno hablaron de Keller Williams y del modelo de negocio y demás. Uno no entendía nada. Para mí eso era como, no sé, aritmética cuántica, yo no sé. Y yo, bueno, ya se acabará no, que mañana es el evento del salto cuántico. Y esta sesión no era sobre bienes raíces, sino era sobre mentalidad empresarial, sobre decisiones de vida. Y ese día pasaron muchas cosas en mi mente, porque yo llegué, bueno, a un sitio súper lindo, eso fue en el Club Los Lagartos, y toda esta gente como, pues, sabes, esos eventos de networking, todo el mundo quiere conocer, hablar, y yo decía, pues, qué raro esto, o sea, como que yo no entendía tanta amabilidad, ¿sabes? Claro. Y llega esta speaker, además, una señora, ese día, estas son las dos cosas que me impactaron. Uno, verla a ella, una pelirroja, una señora, pues una señora de edad, pero como con un look así espectacular, mexicana, súper irreverente. Y vi una conferencia espectacular y yo quedé como, oh, yo quiero hacer eso. Que la conferencia era más de mindset, ¿sí? Sí, salto cuántico. Okay. Este es un entrenamiento de Keller Williams, pues de los más importantes. Keller Williams, para quien no lo conoce, pues es una franquicia de bienes raíces de entrenamiento y tecnología para empresarios inmobiliarios. Y pues está en más de 60 países en el mundo, lleva más de 40 años.
Y ellos estaban abriendo mercado en Colombia en ese momento. Entonces, bueno, vienen con este training de ellos. Ellos son una empresa de entrenamiento, entonces tienen un entrenamiento de altísima calidad. Y este es uno de los pues, eventos más transformadores que hay. Y a mí, como les digo, ver a las señoras, a las speakers, fue como, Dios mío, yo quiero hacer eso. Me encantó ¿cómo puedo yo un día estar ahí siendo la que dé este entrenamiento? Eso me empezó a llegar a la cabeza. Y lo otro es que dentro del entrenamiento, este entrenamiento confronta y decía, ok, si a ti no te gustan los resultados que hoy tienes, ¿qué estás haciendo para cambiarlos? Y a mí eso me llegó mucho porque aunque yo siempre he sido muy determinada, pues yo estaba muy echada de lo que se va dando, ¿sí? O sea, me salió este trabajo, pues ese es. Se acabó este trabajo, pues bueno, ni modo, ¿sí? Muy así. Hasta ese momento yo no había sido como tan de, voy a hablar con esa persona, me consigo el dato, lo hago, ¿no? En esa época todavía no se había desarrollado eso en mí. Y yo dije, Dios mío, yo tengo aquí 28 años y me estoy quejando. Y ella estaba contando su testimonio de que a los 50 y tantos años había quebrado completamente, había perdido todo, incluso se había querido suicidar. Y que a partir de formarse, de tener acompañamiento, mentoría, volvió a levantarse y hoy era parte de las socias de Keller Williams México. Entonces yo escuchar eso, yo decía, pues pucha, ella me está contando esto con muchísimos más años que yo tengo 28 años y me estoy quejando en ese momento. Y fue como un sacudón donde dije, voy a darme la oportunidad de entrar acá. O sea, ahí fue cuando dije, listo, me voy a entrar a Keller Williams, me voy a volver agente inmobiliaria, yo no sé cómo se hace esa vaina, pero estoy pero voy a aprender. A la Z, voy a aprender. Pero eso sí, mi foco siempre fue, desde el principio, cómo volver coach. Coach, entrenador. O sea, yo no entré a los bienes raíces porque hay muchas formas de entrar a los bienes raíces y la gente entra porque quiere ser su propio jefe, porque no tiene nada más que hacer y le parece que es un buen hobby que luego se le vuelve el trabajo, en fin. Pero yo entré porque yo dije, ¿cómo yo me vuelvo esa coach? Yo tengo que estar un día en una tarima dando el training yo. Wow. ¿Has tenido la oportunidad de hablar tú más adelante, la oportunidad de hablar con ella? Sí. ¿Cómo fue ese? Porque, o sea, me imagino que le contaste que fue una inspiración. Sí, a los eso fue 2017, al año siguiente yo fui al evento internacional de Keller Williams de México y ella estaba allá y yo le dije, acá estoy, y yo ya estaba yendo como una de las top producers de Colombia. Wow. Un año después. Sí. Porque un año hiciste todo eso. Sí, porque yo me metí a Keller Williams y dije, o sea, esto es lo único que yo voy a hacer. Entonces, finalmente abrieron Colombia, Barranquilla. Abrieron Colombia, en esa época había, ahorita ya no está Keller Williams en Colombia, o bueno, tiene una oficina en Bogotá, pero en ese momento pues estaba en Barranquilla, Cali, Bogotá, habían abierto Medellín también unos años después. Esto fue antes de la pandemia. Y no, yo me metí en el 2017 a esto y esto era mi aire, es decir, yo me levantaba y para la oficina a todos los entrenamientos, a darle. Y lo rico es que como yo era un lienzo en blanco, pues a mí me decían, Ale, así se capta en exclusiva, con contrato, con IVA, con todo, pues yo así hacía. Yo no tenía las creencias limitantes de la gente que, no, eso no, aquí no pagan, o eso así no se puede, no. Yo entré como, este es el modelo con el que yo me voy a formar y para mí esta es la manera en la que se hacen las cosas. Y ahí se empezó a desarrollar en mí ahora sí una nueva mentalidad que hasta el día de hoy no ha parado, que es invertir en mí, entrenarme, crecimiento personal al 200%. O sea, yo soy una persona que hoy no habla en lenguaje víctima como mi versión de esa época. O sea, esa Ale se quedó allá. En ese evento fue como un cachetadón de, no, a ver, yo no me voy a echar a la pena y voy a empezar a levantar pues mi sueño, mi vida, la vida que yo quiero vivir. Y ha sido obviamente 9 años de muchísimo aprendizaje, de subidas, de caídas, de logros, pero que hoy me permiten pues vivir en una vida con propósito. Uy, me encanta. O sea, si pudiéramos hacer como un resumen de esas características que tú te concientizaste que deberías poner en práctica para lograr ese salto, mentalidad. Sí, 100%. Seguir el paso a paso, o sea, dejarte guiar, o sea, podemos decir como dejarte mentorear por las personas que ya han logrado y seguir ese proceso. 100%, o sea, no inventarse la rueda.
Yo respeto mucho a los emprendedores y de hecho conozco un montón de personas que llevan años en industrias, no sé, incluso de comercio, ¿sabes? Gente que importa, compra barato, vende, tal, pero no necesariamente tienen un mindset saludable, ¿sí? Y yo siento que yo di en un lugar donde estaba todo, donde había valores, donde había unos principios, donde es primero Dios, familia, negocios, donde el desarrollo personal se impulsa en todos los entrenamientos. Entonces no es solo se trata de un negocio que dé, sino de la persona que se convierte uno para tener un negocio que dé. Eso. Entonces seguimos. Entonces, mentorarte, determinación y tomar acción. Finalmente tú le dices una cosa. Ejecutar, tomar acción. 100%. Tomar acción. Y lo que veo también es tener una visión clara de, oiga, allá es donde quiero llegar y qué tengo que hacer para llegar allá. Sí, esa búsqueda, esa visión, al principio para mí era desdibujada en el sentido que yo dije, yo me quiero volver coach, pero es muy chistoso porque aunque yo entré por eso, cuando hacía los ejercicios de ¿cuál es tu gran porqué? Yo decía, sí, ¿cuál es? ¿Cómo así? ¿Qué decir eso? Eso toma tiempo entre entrenarse, que la mente como que ponga las piezas juntas. Al principio, mis primeros 6 meses, yo tomaba todos los entrenamientos y como que para mí todos eran clases independientes, como en la universidad. Entré a clase de un tema o del otro. Pero resulta que todo en el mundo empresarial, todo está anclado. O sea, cómo tú piensas, cuáles son tus hábitos, cuáles son tus creencias. Todo está anclado a cómo ejecutas el negocio. Y eso a mí, obviamente, pues todo eso era nuevo para mí. Fue volverme una, como dicen en Keller Williams, pasar de emprendedor a un empresario con propósito. Me encanta ese concepto. Y acá ya quiero llegar a esa parte, que mire, ya estamos llegando a lo que hoy es Alejandra. Y ese quinto, acabas de mencionar algo súper importante, esas prioridades, tener prioridades. Si lo escuché, Dios, familia y negocios. Y negocios. Me encanta. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Sí. ¿Quién es hoy? Entonces ya mira, ya conocimos la historia. Pero voy a agregar un punto más a eso. Dale. Un concepto que en mi vida no existía antes de ser agente y es el bendito bloqueo del tiempo, ¿no? Entonces yo entré a Keller Williams en ese momento a hacer, bueno, me volví emprendedora, voy a la oficina, voy a entrenarme cómo se hace este negocio y pues hacer el negocio. Y yo iba todo el día allá, pero eso no significaba que yo supiera manejar mi agenda ni de chiste. Entonces yo llegaba allá y yo salía de clase y yo, bueno, voy a hacer unas llamadas. Ay, pero tengo que ir a pagar unas vainas al banco. Ay, pero voy a ir a almorzar con mi esposo. Y ay, cuando miraba a 4 de la tarde y yo, pucha, claro, no he hecho nada. Sí. No he hecho nada. Y se pasaba el día y yo, espere, no, entonces voy a llamar primero a ese. Y esta batalla de la productividad del independiente es un reto brutal. Entonces apareció el concepto de la agenda, porque además el concepto de la agenda, que también lo vi en la sesión donde vi a la pelirroja, era ¿no te gustaría más una vida donde tú tengas suficiente tiempo libre para decidir en qué quieres, no sé, a dónde quieres viajar, cómo quieres pasar el tiempo de juego, de vida, y luego bloquees el tiempo para lo importante del negocio? Y para mí esa época eso era como muy abstracto, y yo no, pues suena muy chévere, pero ¿cómo se hace? Cuando a mí me empezaron a decir, Ale, tú tienes que bloquear la agenda y bloquear el tiempo personal, pues ya pues se chiflaron. O sea, yo como que voy a bloquear tiempo de... ¿Cómo voy a bloquear a mi esposo? No sé, tengo cena con mi esposo. Yo decía, qué ridículo. En esa época yo era muy crítica, muy dura, o sea, como una roca, como que yo, que están inventando. ¿No? Y empezó la experiencia a darme, o sea, a decirme, ¿viste? No, a mostrarte. A mostrarte. Y fue como, bueno, muestra a ver qué es esto de la agenda. Hoy en día, yo les como la agenda, están bloqueados los tiempos de oración, ejercicio, personal, cuando empieza mi trabajo, luego otra vez tiempo familiar, los sábados las cosas de la iglesia, de manera que yo veo en mi agenda visualmente ocupado el tiempo para lo más importante, que es Dios, familia, y también está el tiempo del negocio, que por supuesto también tiene sus propios bloques de tiempo, que serán clases, lanzamientos, en fin, mentorías, lo que sea que toque, pero yo veo ocupada mi agenda y cuando también hay tiempo libre también determino que lo hago, pero no es como esta agenda vacía que es cero productiva donde tú vas diciendo que sí a los compromisos, pero ni siquiera sabes si eso te lleva a donde se supone que tú te planteaste. Entonces el concepto del manejo del tiempo fue una cosa que cambió mi vida en dos.
completamente. Es que nos pasa mucho, bueno, sobre todo al inicio, lo que tú dices, como que no diferenciamos estar ocupados versus ser productivo. Y a veces esa excusa de como que no sé si es yo creo que tal vez es el ego, como si estoy haciendo muchas cosas, por ende estoy ocupado, pero no nos damos cuenta, oiga, ¿estoy siendo productivo o no? Y ese tema de la agenda, estoy completamente de acuerdo contigo, y para mí también es lo que no está en la agenda, no está. No existe. Sí, o sea, no existe. Y no todo el mundo piensa así. No, pero lo que tú dices, o sea, si uno es capaz de manejar su tiempo y tiempos de enfoque, y también hay que tener un criterio de qué pongo en mi agenda. Sí, entonces nosotros también tenemos un proceso, listo, estas son las actividades, pero ¿qué es lo que mueve la aguja? ¿Qué es lo que va a mover más? Y eso es lo que me debe enfocar yo, lo primero que salí, alto impacto, mínimo esfuerzo. Nosotros lo desarrollamos así, pues ese tema de agenda, y yo creo que uno lo va atendiendo en el tiempo, que uno se da cuenta lo improductivo que es, pensando o sintiendo que estoy ocupado. Sí. Y cuando logramos hacer esa distinción, es como otro breakthrough de así tiene que funcionar. Así tienen que funcionar las cosas. Y ahora, entonces, pasamos ya por el recorrido de Aleja, y hoy tú lo definiste. Quiero confirmar contigo si esa definición es lo que hoy es Aleja. Es una empresaria con propósito. Sí. Cuéntanos un poquito de esa empresaria con propósito. ¿A qué se dedica hoy? ¿Cómo lleva ese propósito a impactar la vida de otras personas? Bueno, pues digamos que esta versión de mí hoy la amo porque hoy vivo usando las habilidades que tengo para transformar la vida de otras personas y el negocio de otras personas. Y no solo en cuanto a los bienes raíces, sino que hoy lo hago hablando de mí, hablando de Dios, hablando de la familia, hablando de todos los ingredientes que hoy tengo muy claro que hacen parte del ser humano, ¿sabes? Ya esta conversación solo del negocio, el negocio, sí, pero es que tener un negocio que produce a cuesta de perder familia o de no tener paz o de no estar en propósito, pues no tiene sentido. Hoy yo acompaño a agentes inmobiliarios a construir y posicionar sus marcas personales en las redes sociales. Y lo hago con una academia digital que construí o que lancé oficialmente en el 2024, después de muchos años de anhelarlo, pero no creer lo suficiente en mí para hacerlo. O sea, me demoré en hacerlo porque venía de trabajar pues con KW y todo su modelo de entrenamiento, y de alguna manera muy curiosa, aunque yo empecé a escalar en sí conocimiento, en experiencia entrenando personas, yo no sé por qué, yo creía que yo no era la que, o sea, como era, esto es de ellos, eso son ellos. Y aunque sí la información es de ellos, al final de cuentas, pues cada uno de nosotros seres humanos somos los que construimos un ADN, una experiencia, aportamos valor desde nuestra perspectiva. Y a mí me tomó 7 años creer lo suficiente en mí para decir, yo puedo tener una academia mía. Y mi esposo me decía, lanza tu marca, lanza tu negocio. Y yo, no. O sea, decía yo, ¿qué voy a entrenar si yo soy entrenadora de Keller Williams? Claro. ¿No? Y es muy chistoso porque hoy, cuando lo veo en perspectiva, digo, pues es que yo puedo ser entrenadora de Keller Williams o de cualquier empresa, o de cualquier método, al final estudiarlo y entrenarlo. Pero mi academia es un servicio que parte de mi ADN, de mi ser, de lo que yo puedo aportar. De tus experiencias, de tus vivencias, de lo que viste en todos esos años con agentes, con realtors. Total. Y habrán quienes conecten con eso lo suficiente para decidir entrenarse conmigo por quién soy yo. Y eso es maravilloso. Pero me costó tiempo entrenar. Eso que dices tú, y quiero que la audiencia, las personas que nos están escuchando, para que vean que nos pasa a todos. Porque mucha gente tal vez está en ese punto de su vida, pero ¿por qué yo? ¿Pero qué me pasa? Yo siempre, bueno, mi historia, yo no sé, menos yo soy chef de profesión. Imagínate cuando yo salí a entrenar cosas, en ese momento era lo cool en marketing, eran los blogs. Entonces era, ¿quién soy yo? O sea, me han metido en la cocina, a mí háblame de sartenes, posiblemente ingredientes, algunas recetas, pero ¿quién soy yo? Entonces a lo que voy es ese miedo. Y una de las cosas que me sirvió a mí también en un evento, porque lo vi en ti, y es eso de, llega un momento en que uno dice, no voy a ser feliz a nadie, ¿sí? O sea, apartamos de eso, no voy a ser feliz a todos, no voy a ser feliz a todos. Entonces, listo, entonces, ¿cuál es ese miedo? Porque a mí me gusta como ponerle cara y como mirar a los ojos para quitarle poder. Entonces, uno de los ejercicios que yo hice fue, no voy a ser feliz a todos, listo. Entonces, ¿a quién me gustaría ser feliz?
a ser feliz. Entonces, vean, de pronto mi familia, algunos amigos que yo los estaba inspirando, y yo me di cuenta, ese ejercicio era una lista, y esto nunca lo he contado, de hecho, escucharte me recordó eso. Y yo vi esa lista y falta mi nombre. No está mi nombre. ¿Qué pasa si pongo Daniel Páez? ¿Qué quiere Daniel Páez y cómo lo hago feliz a él? Y en ese momento, Ale, y bueno, para todos, de pronto para que lo piensen, como que me dejó de importar lo que piensen los demás. Fue automático. Porque en esa lista, y ya cuando mi nombre estaba en esa lista, y yo hacía las cosas para hacer feliz a esa persona, o sea, ¿qué le hace? ¿Qué hace feliz a Daniel? A salir en cámara, hablar, estudiar comunicación, estudiar cómo expreso, cómo hablo, bueno, varias cosas que me llevan también a donde estoy ahora. Y entre más veía esa lista, más veía mi nombre. Y ahí empecé a quitarle peso a lo que otras personas piensen, que es lo que normalmente, ese miedo. Sí, actuar como pensando en los demás, Sí. Sí, totalmente cierto. El ejercicio es yo quién soy, yo qué puedo hacer, yo qué puedo aportar, yo para qué soy bueno, en vez de estar mirando afuera qué piensan los demás de mí, qué quieren los demás de mí, qué necesitan los demás de mí. Porque es de adentro hacia afuera. Y bueno, me preguntabas que hoy qué hago. Bueno, ya conté qué hago, pero también es muy lindo de dónde viene. En el 2023 yo tuve lo que oficialmente, y espero que no se repita, no sabrá, pero lo que oficialmente para mí ha sido el peor año de mi vida, de mis 37 años. Porque fue un año en el que me fui a fondo en cuanto a mi, no sé, estaba perdida espiritualmente, o sea, me había distanciado mucho de Dios, aunque nunca oficialmente yo no creo en Dios, no, siempre he sido hija de Dios y he creído en Él, pero mi relación, yo estaba como, yo estoy por aquí ocupada. Y esa lejanía de Dios, empecé a tomar muchas decisiones muy alejadas de los principios que hoy tengo muy claros que no faltaría, pero en ese momento fue una versión de mí como de, ay, no sé, no quiero estar más casada, me quiero divorciar. Me empecé como a llenar de este ego de, ay, Ale, la entrenadora, y de todo lo que por esos años todo el mundo, no, que tú eres maravillosa, que tú eres maravillosa. Y como que me empecé a creer el cuento, y qué grave es no creer en nosotros, pero qué grave es creernos más de lo que debemos. Y en esa época yo estaba como muy, no, yo puedo con todo, yo hago todo, y voy a hacer, mejor dicho, y me empecé a comprar este discurso de ser feliz yo, y de verdad estuve a punto de divorciarme, de acabar con un hogar. Ese año cumplíamos 10 años de matrimonio, más 5 de novios. Wow. Mi hijo en ese año tenía 2 años, y obviamente todo esto espiritualmente trae demasiada tristeza, depresión, problemas, malas decisiones financieras. Y empecé a perder el foco de coherencia. Entonces, como me sentía incoherente, también empecé a dejar de compartir, porque yo decía, yo en este bollo personal que ando, ¿cómo voy a compartirle qué a nadie? Y salir de la camarita. De creer también en mi valor como de lo que yo podía aportar. Y las adulaciones de afuera ya, yo era como, esto es que tampoco me llena, o sea, y empecé para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ese diciembre fue tristísimo, fue una época muy difícil emocionalmente para mí y para mi esposo. Y decidimos volver a Dios, y decidí como resetearme, ir a un encuentro espiritual con Dios. Mi esposo empezó también a ir a la iglesia. Decidimos rescatar o restaurar nuestro matrimonio, a pesar de que ya estaba, pues como nos decía nuestro coach del matrimonio, decía, este matrimonio de ustedes ya se acabó, pero puede construir uno nuevo. Y fue lo mejor que pudo pasar. Sí, fue como, ustedes no quieren volver a ser los de antes, quieren ser un nuevo matrimonio, que es diferente. Y de ahí fue voy a creer en mí. Mi esposo me apoyó a invertir para todo lo de mi academia, y me dijo como, vamos a empezar de nuevo. Y fue un renacer de todo, de mi forma de pensar, de mi matrimonio, de esta academia, y de vivir en propósito. Sí, wow. Literalmente. Qué bonito. Nosotros hablamos con las personas de nuestra comunidad que la vida de ser emprendedor, ser empresario siempre va así. No, que en algún momento una estudiante me preguntaba, Camilo, ¿cómo hago para mantenerme siempre en crecimiento y mantenerme enfocada y siempre bien? Decía, no, es que es lo contrario. Los que tienen una mentalidad de empresarios o emprendedores tenemos que tener la suficiente inteligencia emocional
para saber manejar los momentos tanto de subida como de bajada. Y tú lo acabas de explicar de una manera súper clara. Y hay algo que me llama la atención, Ale, aquí siendo totalmente sincero. Esta comunidad es de empresarios, emprendedores, dueños de negocio y personas profesionales de fe. Y mira que nosotros no lo hablamos ni siquiera antes de hablar, antes detrás de cámaras, pero tú has mencionado mucho a Dios en este proceso y sin tenerlo preparado. Y me encanta eso porque todas las personas que nos están escuchando van a coincidir mucho con eso. Hasta qué punto Dios lo acompaña en cada momento y coloca cada prueba en el momento indicado, simplemente para catapultarnos más alto de donde estábamos. Eso ha pasado en tu vida. Sí, yo siento, por ejemplo, para mí ese 2023 no es que Dios me puso la prueba, simplemente fue oye, como que estás tomando tus peores decisiones, te vas a dar, y de eso tan malo, Dios siempre puede sacar para bien, que así lo dice la palabra. Entonces es de mi momento de más oscuridad, donde yo dije, se me acabó todo, se me acabó mi propósito, mi carrera, mi matrimonio, o sea, yo no veía nada. Aún de allá abajo, Dios nos volvió a restaurar. Incluso cuando decidimos seguir juntos, mi esposo y yo, y empezar un proceso de restauración de hogar y cambiar nuestros hábitos y empezar a ir juntos a una iglesia, a congregarnos, a empezar a invertir tiempo en nosotros como pareja. O sea, un montón de cosas que antes no pasaban. Antes éramos dos muy buenas personas, socios del hogar. Y pues eso tarde o temprano se cansa, ¿sabes? No estás viviendo con una visión, con propósito. Sí, Ale, entonces, sí. Bueno, hoy en día tu relación con tu esposo, súper bien, Sí. un hijo, súper bien, tienes la casa de tus sueños, sí, en la calera, casa preciosa. con pinos atrás que te encantan. Sí. ¿Qué te llevó a hacer lo que haces hoy día en el sentido de detectaste como como que eso faltaba en los realtors, o fue como un llamado de todas las habilidades que yo he reunido me sirven para esto? Como, ¿por qué decidiste hacer lo que estás haciendo hoy día? Bien, pues yo me demoré también mucho en elegir de qué iba a ser mi academia, porque en su momento no quería entrar en conflicto de intereses con el conocimiento que yo entregaba como entrenadora en la franquicia. Entonces yo decía, ok, yo soy una coach de productividad, pero yo no voy a salir a hacer esto siendo entrenadora acá, ahora con mi academia, y me rehusaba. Entonces le daba muchas vueltas. Y con un proceso de construcción de marca, de preguntas hacia adentro, haciendo investigaciones con la IA y demás, yo decía, bueno, yo soy buena en comunicación, en productividad, en mentalidad, yo no di con lo de la marca yo. Entonces yo estaba en una reunión con una gran amiga, y en una comida, y me dijo, Ale, ¿y tú qué estás esperando para lanzar tu infoproducto? Porque yo ya había invertido en mi infoproducto, ya tenía el esquema para lanzar, ya lo había estudiado y estaba todavía en el ¿de qué lanzo? Me dijo, Y por eso te lo pregunté. Hay muchas personas que no saben cómo qué hago. Entonces le digo, tu proceso. ¿tú por qué no hablas de marca personal, Alejandro? ¿Qué? Y yo, sí, sí. Yo, pues claro, o sea, yo llevo construyendo mi marca todo este tiempo. Además, soy periodista, soy comunicadora, sé lo que hay que hacer en redes. O sea, como que fue como un mensaje. ¿Te gusta? Yo, me gusta. Y ella me dijo, deja las excusas, ponle fecha en lanzamiento. O sea, fue como, no sé si han visto ese videíto de la niña que se para el rodadero, como, Sí. El empujón. Y le pusimos fechas de lanzamiento, y de ahí para adelante fue construir bien todo el proceso con el que yo misma había venido construyendo mi marca, y ya estudiándolo y volviéndolo un método, pues lo congregué todo para hacer el primer programa que yo creé. Y de ahí viene el crecimiento, porque igual entregar el programa de la generación 1 a lo que vamos ahora, pues ha ido evolucionando y tiene sus mejoras y tiene sus coaches invitados, y esto va creciendo. Pero lo lindo fue el hacer imperfecto, acción masiva imperfecta. Ya me lancé, ya voy a invertir en mí, ya voy a lanzar, y empecé el proceso de diseño gráfico de mi logo, de todo. O sea, ya a darle, pero ya con ese norte. Y me sentía muy bien porque era explotar mis habilidades sin entrar en conflicto de interés con la franquicia. Hoy en día no hay nadie dando este training allá, dentro de la franquicia, y creo que somos pocos
coaches de este tema en bienes raíces. Fuera del nicho hay muchos, pero en bienes raíces. Pero eso es que para los que nos están escuchando, miren, tú lo hablas y nosotros lo hablamos constantemente. Cuando de pronto como que sabes que quieres hacer algo y como que no estás seguro, es mirar los dones y talentos, todas las habilidades que has ido recopilando a través de tu journey, a través de tu historia y empezar a hacer, ¿sí? Y nosotros también decimos, claro, no son las acciones perfectas, es imperfecto, pero con una intención. Así. Tampoco es hacer por hacer porque uno se queda, y eso tú lo tenías clarísimo, o sea, y quiero que devuelvan unos segunditos lo que tú acabas de decir. Ya sabía, ya tenía el lanzamiento, tenía la estructura, o sea, tenías un norte, tenías un map. Sí, sí. Entonces ya simplemente es esa amiga que fue un ángel que te dijo, ya, dale, o sea, comienza con tus dones y talentos, básicamente. Y fue como... Y ese es el comienzo que nosotros, mucha gente, no, el tema del propósito, y muchas veces lo encontramos recorriendo el camino, avanzando. Y tal vez, o sea, yo comienzo acá y no era lo que yo pensaba, pero gracias a que comencé por acá, lo descubro haciendo otra cosa. No, total. Y yo siento que ahorita mencionaste, esa amiga es un ángel, es que hay que rodearse muy bien. Yo, independientemente de mi crisis del 2023, en fin, he conservado, he ido construyendo un círculo de amigos muy valiosos, todos alineados en principios, todos alineados, todos invertimos en nosotros, todos vamos a eventos de entrenamiento, todos estamos en el contexto de ser nuestros dueños de negocio. Y eso permite que tú tengas conversaciones del mismo nivel, permite que cuando uno está cojo, el otro venga. O sea, yo muchas veces también, incluso ejecutando mi negocio, he llamado a veces a un amigo y digo, ay, yo no quiero más, yo no sé qué me metí, esto no está bien. Y es como, no, a ver, limpiémonos la rodillita y vámonos para adelante. Y cuando tú estás en ese contexto de gente que está a espalda contigo, pues no te cae, o te caes y te levantas, ¿sí? Y ha sido elemental tener amigos que me han dicho, Ale, yo te paso tal curso, o Ale, yo te apoyo con tal cosa, oye, yo ya hice esto, se hace así, ¿sí? Uno no llega al éxito solo. Y lo hablábamos antes de iniciar la grabación, la importancia del relacionamiento. ¿Por qué estamos hoy acá reunidos los tres? Precisamente porque coincidimos ¿Por qué estamos aquí? ¿En cuántos eventos hemos coincidido? Creo que hemos coincidido en todos los eventos. Todos los que he asistido aquí en Colombia. Nos conocimos en un primer evento, cruzamos datos y ahí para adelante coincidíamos en eventos y digo, oiga, tenemos que hacer algo. La importancia del relacionamiento. Ale, una pregunta. Tú diriges tu programa a desarrollar marca personal para Rubialtox, pero la marca personal, hoy por hoy, digamos que es una de las ventajas que cualquier empresario, cualquier emprendedor, independientemente de que tenga un negocio físico, un negocio de servicios, un negocio de productos, debe tener. Sí. ¿Cuál es la importancia de desarrollar hoy por hoy una marca personal para un empresario, para un emprendedor? Yo antes hablaba de la visibilidad, hoy digo que es el único camino para no ser obsoleto. Porque, miren, yo vengo de un evento inmobiliario al que habían 13,000 personas. Wow. 13,000. Y he ido a este mismo en otras ocasiones donde ha habido 17,000 realtors. O sea, son eventos masivos donde tú te das cuenta, pues como en este y en cualquier mercado hay demasiada gente. Y si tú no tienes un mecanismo para destacar, para hacerte elegible, pues simplemente te quedas compitiendo por precio o eres una opción más, ¿sí? Como cuando vas a una plazoleta de comida y whatever, el que sea, el que no tenga fila. ¿Tú quieres ser elegido así o quieres ser el restaurante al que dicen voy a reservar allá porque yo quiero allá? Y eso se consigue con una marca personal posicionada que nutra desde el no solo qué problema resuelve, sino cuál es mi diferencial. Y este tema del diferencial, que es uno de los grandes copos cuando dicen, voy a hacer mi marca, ¿a mí qué me diferencia? Es que mira para adentro. Porque tu diferencia no la encuentras pensando en los demás, piensas en cuál es tu expertise, tu recorrido, tus habilidades, los idiomas que hablas, los sitios que has visitado, las embarradas que has cometido, todo eso se congrega y nadie más lo puede tener igual que tú porque nadie más eres tú. Entonces, cuando entendemos ese valor de que ser únicos ya nos hace diferentes, solamente es convencerse de que es tan valioso para posicionarlo. Y yo pienso que ese es el camino de tener una marca y quien no lo entienda, pues va a ser como este concepto que es comoditizado, que es una opción más, o sea, ya.
Si no eres tú, es otro. Si no es este Uber, cancelo y pido otro, no importa. Wow. ¿Cómo diferencias tú? Porque hay personas que yo veo que confunden poner contenido por poner contenido versus construir una marca personal. Llenar contenido, de hecho yo soy esas dos personas. El antes y el después. Yo fui esa y ahora soy. Yo duré creando contenido 5 años. Ajá. Por eso Lo agradezco porque obviamente aprendí un montón, pero fueron 5 años de cero facturación. Entonces de llenar una red porque en una conferencia dijeron, si tú no tienes tus redes abiertas, pues así nadie te va a conocer. Y yo, bueno, y las abrí, pero seguía sin tener claridad de quién era mi potencial cliente, de cuál era mi mensaje central, de cuál era, no sé, mi tono de comunicación, mis estrategias de ventas, o sea, nada de eso existía. Simplemente era, pues yo publico, y como yo era una gran comunicadora, que me encanta, pues yo montaba contenido, pero eso parecía un sancocho con de todito, de mi vida personal, del paseo, de mindset, de entreno a agentes, pero también vendo casas, pero un revuelto que pues era más un canal de seguimiento de red social personal y no de un posicionamiento de una marca. ¿Me trajo cosas buenas? Sí, obviamente orgánicamente muchas personas de la franquicia que regular me conocían, pero hasta ahí. Mi red no crecía más, ni yo facturaba nada. 5 años así. Luego, en el 2024, ya todo esto cambió y ya construí una estrategia de marca con un mensaje claro, con unos pilares claros, con un tipo de cliente claro al que le hablo, una estrategia de conversión. Y cuando todo esto empieza a pasar, mi contenido ya no es al azar. Incluso el personal, o sea, porque dicen, entonces ya no subo nada personal, yo subo cosas, pero si las subo también tienen un propósito dentro de la conversión o dentro de mi estrategia de marca. Y pues en estos 2 años ya la historia es otra y ya tengo una academia y ya tengo generaciones y ya facturo y ya todo lo que nunca había pasado, que yo pensaba que era para unos buenos suerte de influencers. Y no, esto no es de influencer o no, es de estrategia. Entonces la marca no se posiciona llenando con lo que sea que no se le ocurra. Espérate y planteemos tu marca para dónde va. Como dijo, las preguntas que estoy diciendo. ¿A quién atiendes? ¿Qué problema resuelves? ¿Cómo lo vas a facturar? Y cuando eso está respondido, entonces mi contenido es el canal para posicionar esto que ya consta. O sea, pegarte al plan. Quiero resaltar eso último que tú dijiste, porque nosotros lo decimos a esas personas que dicen, pues que yo pongo y poco, pero ¿qué pasa? Y eso último que tú dijiste es lo que nosotros decimos en los entrenamientos y es eso. Cuando, o sea, la marca personal es para mostrar cómo nuestro ADN nos diferenciamos de los demás. Siempre alguien tiene que escuchar nuestra historia, nuestro mensaje, y alguien va a conectar contigo versus con otra persona, y está bien. De nuevo, no vamos a ser felices a todos, pero hay esas personas que necesitan escuchar nuestro mensaje a nuestra forma. Pero es en el momento en que nos enfocamos en los dolores, los problemas, las frustraciones de nuestra audiencia y comenzamos a crear contenido para servirlos a ellos, para dar soluciones reales, porque yo no sé qué piensas tú, pero hoy en día, no estoy diciendo que sea malo, pero dar valor, pero uno, listo, ¿qué es dar valor? Y como que se queda, exacto. Entonces, definamos, es cómo de verdad conozco también los dolores, los problemas y las frustraciones de mi audiencia, que el contenido que yo pongo va a ser a resolver puntualmente eso. Sí, ser útil. Ahorita dentro de las conferencias que escuché, estuvo la de Gary Vee, y él, pues él es un gran influenciador y creador de contenido. Sí. Y él decía, el filtro es muy sencillo. Esto que vas a publicar, ¿le es útil a tu potencial cliente o no? Si no, pues entonces no está cumpliendo el objetivo. De hecho, ¿qué información tiene? Porque si mal no estoy por la historia que contaste, tu primer approach fue, estoy ayudando a mi hermana, cómpreme. O sea, no fue así literal. Sí, fue como, hola a todos, estoy haciendo inmobiliaria a partir de hoy. ¿Querida ayudar? Es que para eso, escriban. O sea, bueno, fuera de todo, le colocaste el call to action, le colocaste el llamado a la acción. Hiciste el CTA, ¿no? O sea, en ese momento... Fuera de eso, interesante, llámame. O sea, mira que un hook y un CTA. Sí. Pero hoy en día, en medio que nos estamos riendo, hay muchas personas así, y no pero de que se pueden estar identificando. Y te lo hice al inicio de este episodio. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué información tiene esta Aleja que no tenía la Aleja de ese momento? De ese momento, sí. Bueno, pues bastantes horas de entrenamiento encima. Exacto. Inversión. Sí. Yo les diría que
hay que atreverse a invertir en aquello que tú quieres conseguir. Porque yo creo que eso es una de las cosas que cambió en mi vida. Y es que esa versión de Aleja antes de, ay, no puse el mensaje y que lo que se dé, era esa persona que como que tengo que pagar por ese curso y yo no quiero que me vendan nada. Y yo, o sea, como que yo lo dije ahorita, era una roca entre que yo quiero cosas grandes en mi vida, pero no estaba dispuesta a pagar el precio. Y yo entiendo muy bien, porque también estuve ahí cuando uno dice, estoy empezando, de pronto no tengo todos los recursos que quisiera, pero siempre hay una opción. Y siempre hay opción de entrenarte. A veces pagas el precio de pronto no con dinero, pero con tiempo. Entonces queremos, ay, que me regalen ya en PDF las respuestas de cómo vas a ser millonario. No olvídate, o sea, tienes que entrenarte, tienes que pagar el precio de ir a ejecutar, de ir a aprender, de ir a equivocarte. Y yo siento que eso es lo que es Aleja, le diría a la de antes, y es que hoy, porque hoy sí hay ventas, porque hoy sí hay resultado, porque hoy estoy pagando no pagando el precio, sino más bien viendo el fruto de un precio que se ha pagado de ir a entrenarme, decir, oiga, ¿quién sí sabe hacer esto? Y yo tengo que hablar con esa persona. ¿Dónde hacen esto? Y voy a invertir. Y cuando no tenían suficiente dinero, pues escucharé los podcasts, ejecutaré y luego invierto y voy creciendo y voy invirtiendo más, ¿sí? El crecer implica inversión de tiempo y dinero. Y si eso no pasa, pues no podemos pedirle peras a, ¿cómo se dice? A flores al jardín que nos hacen. Sí. No, hablamos de conectar los puntos. Ahorita que estabas diciendo eso, recordé otra vez el inicio del episodio. Tú estuviste con comunicación, estuviste en periodismo, redactaste en medios. Hoy en día, y seguro tú lo ves en tu industria con los realtors, uno de los mayores miedos es, listo, ya sé qué decir, pero en el momento en que le doy grabar, como que me bloqueo. ¿Qué te sirvió de esa Aleja del pasado que estuvo frente a cámaras, que le encanta, que de pronto esos consejos, o qué le dirías a esa persona que tiene miedo a comenzar a grabarse, porque esto es como si fuera el coco para muchos, o sea, en el momento en que le dan play, bueno, a esto o a otras cámaras, que de pronto aquí te ayudó uniendo puntos de este conocimiento que tuviste cuando estabas en este rol con cámaras, en medios, como consejo para, Yo pienso que lo que pasa es que muchos tienen la expectativa de que vieron videos de otros y entonces creen que así se va a ver el de ellos la primera vez, ¿no? Como que, todo el mundo graba contenido, voy, me grabo, no me gusta como me vi, entonces, no, yo no soy bueno para eso. No, pero es que no vas a ser bueno en algo que no repites. Y la cuestión es, aquí hay varios consejos. Uno, es demasiado amor propio. Yo he empezado a hacer un ejercicio con mis estudiantes de decir, oye, mírate y reconócete porque es que así te ves. Y si tu expectativa es verte como alguien más, de ahí para adelante estamos súper mal. Entonces, mírate, o sea, así te oyes tú, así te ves tú, así eres tú. Y así conectas tú. Así conectas. O sea, no necesitas ser otra persona ni ser diferente, ¿no? Entonces, unas agentes dicen, es que me equivoco 20 veces. Ve, equivócate 20 veces, pero que la equivocación no sea el buscar como que me veo como otro, no, o sea, ámate, quiérete, escucha tu voz como se va a escuchar y empieza a entender que así como eres, ya estás perfecto para empezar a crear contenido. Lo segundo es la práctica, entonces vuelve, juega, no esperes que el primer video te quede divino y seguro no te va a gustar, pero olvídate yo siempre digo, bajémosle el volumen a la expectativa. Eso es como, buenísimo. Ya, tú publica, siguiente publica y vas mejorando de lo que estás haciendo, porque si no se hace, pues ¿qué vas a mejorar? Y yo creería que esos son los dos consejos, es constante práctica y autoaceptación al 100%. Y la práctica hace que mejores, porque claramente hay que prepararse, pero es que no lo vas a hacer bien, es como ver a un niño el día que está aprendiendo a montar bicicleta, ¿por qué lo estás andando rápido? Pues primero se va a caer y se va a ir de lado, entonces... Pero si no hace eso, pues nunca va a montar la bicicleta. La ley del proceso. Ale, si tuvieras que arrancar una cuenta de ceros en este momento, ¿qué harías? Pues yo creo que haría lo que estoy haciendo ahora. Sí, o sea, de hecho esta mañana, ay Dios mío, ojalá no sea un mensaje, ¿no? Yo estaba pensando, ¿y qué pasaría si me cierran a mí?
Y yo pensaría, pues vuelvo y monto mi foto pro, mi video pro, call to action, llamado a acción a mi comunidad, historias destacadas organizadas y un plan de acción diario con contenido mezclado entre viral, valor, venta. Eso es lo que yo hago. Viral, valor, venta. ¿Cómo diferencias tú, obviamente tu experiencia o lo que te has enfocado es Realtors, pero yo sé que la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer le va a ayudar a todos. Igual nosotros tenemos Realtors en nuestra audiencia, entonces ahorita más tarde a tus redes, por favor. ¿Cómo diferencias tú? De hecho, creo que esa pregunta nos la hiciste en Mónico, bueno, más o menos. ¿Cómo diferencias tú un perfil mal comunicado versus un perfil bien comunicado? Mal comunicado. Yo, de hecho, tengo un reelcito que diga, no haga esto, sino haga esto, no haga esto. No ponga su foto con el perrito, ponga su foto de la cara, ¿no? Ajá. Esas fotos inspiracionales del atardecer o de ti que te ves así de chiquito no sirven para posicionar una marca. Y esto es para un perfil profesional. El personal, pues ya acá quien verá qué pone. Por ende, en el profesional, estas frases de, ay, no sé, las estrellas y el sol, qué lindo día, no, nada. Tu propuesta de valor directa, porque es que hoy batallamos por atención. Entonces, un buen perfil tiene que decir clarito, yo qué hago, a quién ayudo, en qué le ayudo. Así, para que el que llega nuevo, me gusta, me sirve, me quedo o no me quedo, que también está perfecto. Genial. Otra cosa que caracteriza a un buen perfil es que tiene un link, un enlace, un llamado a la acción y ojo ahí uno ve quién sí recolecta data y quién no, porque esto no es de seguidores. Esto es cómo yo construyo una comunidad acá, pero yo igual cómo traslado eso a una base de datos, cómo tengo esos mails, esos nombres, esas personas. Porque vuelve a jugar, se nos cierra la cuenta, ¿qué hacemos? Sí, o sea, que controlo y que no controlo. Ajá, entonces, ¿dónde está esa gente? No sé, las tienes también en WhatsApp, las tienes también en una base de datos, las tienes en dónde. Esas son, pues, características que uno ve. Y también, esto ya es un poco más estético desde mi perspectiva, que haya coherencia del branding de la marca, pero eso no es un requisito. Y eso lo he aprendido, aunque yo enseño sobre marca personal, también sé que las redes bonitas no son un requisito. El requisito, la marca eres tú, es uno. O sea, si yo no salgo y tengo un logo divino, no sirve de nada. Sí. Entonces, realmente un buen perfil profesional muestra contenidos bien editados, con un mensaje coherente, claro, una foto buena de perfil, una propuesta de valor clara. Eso es lo que convuelve. Buenísimo. Para los que están... Y es eso, como los que están empezando. Que nos demos cuenta que, y también lo decimos en los entrenamientos, marketing y ventas. Marketing es todo lo que yo hago para atraer a las personas, que es lo que tú estás diciendo. ¿Cómo me posiciono como esa opción, esa primera opción cuando voy a tomar una decisión? Y ya, si tú te posicionas como, digamos, si yo soy un realtor y te veo a ti, ok, ya toda la marca, todo lo que tú me estás mostrando, o sea, como de uno a muchos, listo, tiene sentido. Y ya pasó al segundo, que es lo que le falta a muchas personas, lo que tú dijiste. Oye, hay algo después de, me estás mostrando un link, me estás mostrando un registro, me estás mostrando, bueno, porque ahí ya entra la conversión. Entonces, tener ese flujo claro. Sí, ese flujo de venta, que era parte de lo que yo no tenía cuando creaba contenido. O sea, yo hacía la tarea de crear contenido, pero yo no tenía ninguna estrategia de conversión. Entonces, pues, de likes nadie vive. Total. Y al final de cuentas, pues uno tiene que ser estratégico en cómo, se lleva una conversación con personas que le pueda permitir luego convertir, sea que descarguen algo, sea que vayan a una comunidad, sea que vayan a una página de compra, no sé, depende de lo que cada quien está vendiendo, pero sí tiene que haber de dónde genero yo conversión. Ahorita que tú mencionas a Gaby y mencionaste algo que también decimos mucho, y es, en realidad, yo, por ejemplo, no creo que, por ejemplo, la competencia para ti sea más agentes hablando de marca personal. La verdadera competencia hoy día para todos los negocios y marcas personales es la atención. ¿Sí? Hoy en día estamos compitiendo contra, o sea, cualquier tipo, no sé, el tipo que sale bailando con osos polares, alguien que se sumergió en el Polo Norte por un huequito y salió al otro. O sea, esas cosas, esa es la verdadera competencia, la atención. ¿Qué estrategias o qué consejos das tú para alguien o cómo tú, más allá de poner contenido, utilizas para llamar la atención de la audiencia?
Pues yo siento que es que como el mensaje está nichado, esto le va a salir. Gary Vee justamente hablaba de una cosa muy interesante y es que él le gustaría no hablar de social media, sino de interest media. Porque realmente lo que hoy consumimos es contenido sobre lo que nos gusta, sobre nuestros intereses. Si cada uno va a su Instagram, le va a aparecer lo que consume, las sugerencias sobre lo que consume. Entonces las redes al final te buscan contenido que haga clic con tus intereses. Por ende, si creamos contenido de unos temas e intereses específicos, pues le apareceremos a las personas. Así que lo que yo hago, pues yo soy sí creativa y soy muy auténtica en cuanto a que hago contenido que resuene con mi estilo, mi forma de ser, de vez en cuando como medio sentido del humor, información de valor, lo que dije, viral, valor, venta, o sea, yo voy haciendo un mix ahí. Pero de todas maneras esto toca los intereses de un perfil de un cliente que el algoritmo solo le mostrará. No en vano el dicho, Sí. riches are in the niches. La riqueza está en los nichos. Sí, y yo he escuchado un par de mentores de marketing que dicen, no, que el nicho no. Pero la verdad, en balanza son más los que sí, y al final de cuentas, pues yo hoy veo resultado de tener un nicho, Claro. de hablarle a un perfil de cliente con unos problemas, con unos deseos, con unos valores también, porque es que, ok, coaches hay muchos, listo, ahora coaches que hablan de marca también, ahora coaches que hablan de bienes raíces, yo, listo, pero que además creen en Dios, bueno, yo, bueno, que además entrenen, yo, entonces esto ya empieza a alinearse con intereses de un perfil de cliente al que le apareceré. Entonces, podríamos decir que entonces el secreto está en primero buscar la manera de llamar la atención, pero conociendo muy bien a ese cliente, a ese avatar, Sí. a ese Sí. nicho específico, porque cuando tú lo conoces bien, es prácticamente el conocer muy bien a lo que te da la El herramienta de contenido. contenido es para la audiencia, no es sobre uno. Que eso es lo chistoso. Eso es clave. Obviamente sobre uno cuando es de marca personal, pero lo que tú entregas de ti es lo que tu cliente le interesa. No se nos puede olvidar. Por eso es una gran diferencia de tu red personal de tu red de negocio. Porque la red de negocio tiene que tener una estrategia de contenido y el contenido que tiene que resolverle la vida al cliente. Ya, le tiene que parecer divertido al cliente, entretenido, resolverle sus problemas, solucionarle las cosas al cliente, no es sobre uno. Qué Si interesante. fuera sobre uno, pues serían redes personales. Entonces ahí sí están todas me comí esto, me tomé esto, me pasó esto, tengo sueño, tengo hambre, bueno, muy chévere, pero todo eso es contenido personal. ¿Es relevante para tu cliente o no? ¿Le interesa o no? ¿Le soluciona los problemas? ¿Le divierte? Cambia la conversación cuando es una cuenta profesional. Pero ¿qué tan cierto es esto, tú que estás en el tema de marca personal? El chismecito también Bueno, llama la atención de la claro, gente. total. Es cuando tú dices, estoy acá con Aleja, estoy aquí o estoy con la familia. Eso, o sea, no sé, si te El pasa. chismecito jala durísimo. Durísimo. O sea, yo coloco una historia de valor alineada a los dolores, sí, va bien. Pero cuando subo un chisme, oiga, chisme, estoy aquí, no sé qué. Porque al final estamos en redes sociales y al final las personas a las redes sociales nos metemos a pasar el tiempo, a mirar lo que queremos mirar, a entretenernos, que terminemos comprándonos otra cosa. Pero los gatillos mentales del cerebro funcionan porque es que somos humanos, nos gusta el chisme, la curiosidad, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, cuando eso se mezcla entre la estrategia y posicionamiento, pues funciona muy bien. Súper. Hay algo que para redes sociales decimos también mucho y es, y nos pasa a nosotros, a veces cuando estamos acá y tenemos que tener en cuenta que las personas siempre como que tienen en mente qué hay para mí, what's in it for me, como qué hay para mí. Y si nosotros logramos resolver eso a través de nuestra historia, la marca personal también se vuelve más fuerte. Lo que tú dices, no es hablar de uno por hablar de uno, depende algunas píldoras, cápsulas de chismecito también para meterle el lado personal y humano, porque las personas también conectan con esa parte humana de las personas. Pero si una de las recomendaciones que nosotros damos es, piensa que la persona siempre está pensando qué hay para mí. Y lo que hablamos ahorita, la forma en que nosotros la respondemos es si yo conozco bien a la persona. En tu caso, como ya estuviste en la industria, has entrenado personas, has tenido, creo que un equipo de más de 100 realtors, ¿no? Sí, la oficina con la que yo inicié como team leader, ahí tuvimos a 105 agentes. Y eso, todo el insight que te dio a ti, o sea, es algo que te hace a ti única.
con todo lo que has hecho. Y eso me imagino que es lo que utilizas en tu estrategia de contenido. El liderazgo, Bueno. la experiencia, pues uno empieza a conocer a las personas de adentro, sí, y empieza a entender sus retos, sus motivaciones, y por eso es pues tan fácil, digamos, construir un mensaje. El problema está en cuando no se quiere hacer la tarea y prefiero decir, no, yo le vendo a todos. Exacto. Y bueno, ¿Le vendes a todos? no, No le vendes a nadie. ¿Y tú en este momento estás en Instagram y otras redes? En Instagram, en Facebook. Principalmente. Para que por favor Sí. vayan y sigan a En Aleja. Instagram, Alejandra Cifuentes con doble S al final. Ujú. En Facebook, Alejandra Cifuentes, Real Estate Coach. Y TikTok, tengo que confesar que lo cerré, pero lo voy a abrir otra vez. ¿Por qué lo cerraste? Porque no Hablando de pasaba nada chismes, conmigo hablando de ahí. chismes. No pasaba nada con mi contenido ahí. Y pregunta, YouTube, ¿qué piensas de YouTube? Este año va mi Sí. canal de YouTube. Bueno, buenísimo, muy bien. Ya De hecho, está ya lo en sus abrimos, ya tiene primeros shorts. pilares, ¿sí? Ya inició, Ah, ya ok. inició con shorts. ¿Que también te encuentran así, por el mismo usuario? ¿O Alejandra Cifuentes. con doble? Con doble S. No, con No, doble ese S no. no. Mire que ni me lo sé. Ay, Dios mío. O sea, eso es todo, eso es la antítesis de la cosa. No, es que yo he estado metas 100%, que es Claro. Instagram y Facebook, pero ya para este lanzamiento que hicimos en febrero, metimos un playlist de shorts y la idea es ahorita desde marzo empezar a nutrir contenido largo en YouTube también. Ujú. Bueno, Buenísimo. Aleja, buenísimo. Estoy seguro que toda la audiencia está feliz con esa cantidad de contenido, de tips, de valor que nos estás agregando. Ay, con gusto, Muchas, yo muchas feliz de gracias estar por aquí. aceptar esta invitación. Espero que no sea la La última, sino última. que sean muchas. Bueno. Que nos sigamos encontrando en perfecto. eventos como, Sí, como eso sí, los los que hemos. Y algo final que quieras decirle a la audiencia, Ale, alguna recomendación, tip adicional a los empresarios que nos están viendo, emprendedores que nos están viendo. Pero ¿hacia qué línea? Marca. Lo que quieras decirle a nuestra audiencia, una recomendación final. Pues no, yo creo que se ha hablado de este recorrido, de lo que he podido yo aprender, es simplemente el confiar en esa vocecita interna que uno tiene, en esa llama, porque todos tenemos una llamita interna para crear cosas grandes, pero a veces puede más la duda. Entonces yo creo que hay que confiar en Dios primero. Y como se lo digo yo a mis realtors, si a uno Dios le permitió visualizarse en una versión más grande, es porque uno está en la capacidad de construir eso. No se nos fue dado porque sí. Es simplemente atreverse a creer, pero entonces lo segundo que es a ejecutar pasito a pasito, porque queremos ir hasta allá, pero como no estamos allá, entonces mejor no hacemos nada. No, yo quiero ir hasta allá, pero el pasito pequeño es hoy. Entonces la pregunta es, cada uno de estos días, ¿cómo cuenta para acercarte a esa versión grande? Buenísimo. Ale, muchas gracias. Un honor tenerte acá. No. Siempre nos gusta conocer a la persona detrás de pues, lo que eres hoy día, esa coach, esa mentora para muchas personas. Conocimos a la bailarina, a la madre, a la esposa, a la hija, a la emprendedora, que como todos hemos tenido un journey de caídas, de subidas, de caídas y subidas, pero esta es la vida. Gracias por compartir un pedacito de ti con todos nosotros, de verdad. Muy feliz. Esperamos volverte a tener acá. Gracias por inspirarnos y estoy seguro inspirar a la audiencia. Bueno, Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden suscribirse a este canal de 5% para seguir recibiendo información de valor de estos invitados tan especiales. Chao, chao. Chao, chao.